Evangelina Tejera Bosada, la reina del carnaval. Evangelina segunda, tienes la belleza de Artemisa. Venus misma envidia la inocencia de tu sonrisa. Eso se leía en el diario El Dictamen el 13 de febrero de 1983. Dientes perfectos, ojos de ensueño y grandes pestañas. Se te recuerda sonriendo con el cabello largo sobre tus hombros, sentada sobre el pasto del country club o caminando de la mano por las calles de Veracruz con Octavio Madronas, el rey feo del festival. Dicen que se reunía con jóvenes de la alta sociedad consumiendo drogas en la casa de Guillo Pasquel. Siempre iba con su grupo de amigos que juntos consumían sustancias y hacían cosas locas en sus autos. Podían hacer cualquier cosa porque se sabían protegidos por las autoridades cómplices de sus familias acomodadas. Evangelina Tejera Bosada nació en 1965 en el puerto de Veracruz. Su padre era Jaime Tejera Suárez, un prestigiado médico que, a pesar de tener una impecable imagen frente a la sociedad, transformó su casa en una prisión. Maltrataba a su esposa al igual que a sus dos hijos, llegando al extremo en una ocasión de amenazarlos con una pistola en un episodio de violencia provocado por su alcoholismo. Pero la vida de Evangelina Tejera cambió cuando se divorciaron sus padres. Ella tenía 9 años. Ella y su hermano menor Juan Miguel se quedaron al cuidado de la madre, con la cual Evangelina nunca pudo tener una buena relación, pues esta mujer, la señora, le reprochaba a su hija los gastos que hacía que eran excesivos y además le reprochaba ser mujer y no hombre. Evangelina no era buena estudiante y solo logró llegar a la mitad del curso de tercer grado de secundaria. Fue en esa edad en la que, al no poder mejorar la relación con su madre, decidió buscar a su padre. Él se puso feliz de tener cerca a su hija y la convirtió en su compañera. Le dedicó tiempo y dinero para que se preparara y no terminara siendo una mujer ignorante. Esa época, junto a su padre, constituyó los mejores años para Evangelina Tejero. Aprendió a jugar tenis y pronto se convirtió este en su deporte favorito. También tomó lecciones de piano que supo aprovechar y comenzó a tener una intensa vida social al lado de su padre. Destacaba entre muchas jóvenes de su edad por su piel blanca, su cabellera rubia y sus enormes ojos verdes. Gracias a las influencias de su padre, a los 18 años, Evangelina fue electa para reina del Carnaval de Veracruz, en una de las fiestas más importantes del estado. Tomó como nombre Evangelina segunda. Todos podían ver que le esperaba un brillante futuro. Era invitada a programas de televisión y radio, aparecía en todas las revistas y además era de las invitadas especiales en las cenas de gala. Sin embargo, las cosas no eran tan buenas como parecía. La fama llegó a ella de golpe y se involucró en adicciones y relaciones tóxicas. Sufrió humillaciones y golpes por parte de sus parejas. Desde los 15 años comenzó su afición por drogas y alcohol, cosa que se intensificó después de ser nombrada reina del carnaval. Pasaba cada vez más tiempo en fiestas y discotecas. Era la llamada El Perro Salado, la más famosa de Veracruz, a la que ella asistía asiduamente, dejando siempre una huella clara de su presencia por el magnetismo de su personalidad y su conducta, claro. La vida agitada de una mujer popular y bella cambió cuando entabló una relación con un hombre con el cual procreó dos hijos, Jaime y Juan Miguel. A pesar de que vivieron un par de años juntos, la pareja de Evangelina se negó a reconocer a los niños y por ende a mantenerlos. Los abandonó a los tres. Así fue que más adelante Evangelina inició una relación con un médico muy afamado, pero que no estaba dispuesto a dejar a su esposa por ella, y a la que terminó abandonando fue Evangelina. En su desesperación, la mujer que en otro tiempo había gozado de gran belleza y popularidad y ya no las tenía, tuvo que pedir ayuda a su familia, que se ofreció a ayudarla en la manutención de ella y de sus hijos, pero tenía conflictos continuos con su hermano menor.
Ella se había convertido en toda una mentirosa patológica que contaba historias inexistentes. Se fue a vivir con sus hijos al edificio de departamentos de la Lotería Nacional en Veracruz, justo arriba del local de Telas de México, en la esquina de las calles Rayón e Independencia, exactamente frente al Parque Zamora, donde años antes había terminado el desfile en el que había sido coronada como reina del carnaval. Su departamento era el 501. Lo adornó en el exterior con macetones de cobre enormes y regresó a la vida que nunca quiso dejar. Dio grandes fiestas en las que corría el alcohol y las drogas, además de llevarse a cabo en una de las recámaras encuentros sexuales con invitados, que eran casi todos jóvenes de la alta sociedad veracruzana, herederos de familias privilegiadas. Sus hijos entonces permanecían encerrados en una habitación. Pero Evangelina no solo consumía sustancias recreativas, también tomaba Tegretol, Lexotan y Valium. Este exceso de sustancias provocaban en ella episodios de agresividad. Todo esto llegó a oídos de su familia, quienes molestos cortaron poco a poco toda ayuda a la joven madre, alejándola también de la familia. En 1989, sin dinero y sin trabajo, apenas podía sobrevivir de préstamos que usaba para seguir comprando drogas. Sus hijos comenzaron a ser un estorbo en su vida de frustración, en la que añoraba los tiempos de bonanza con su padre y su época como reina del carnaval. Sus hijos vivieron la peor versión de su madre Evangelina. Eran golpeados, mal alimentados. Incluso durante días no probaban alimento y permanecían encerrados. Entonces ella tuvo la peor de sus crisis. Los niños lloraban por sus golpes y por el hambre, y ella, al parecer drogada, perdió el control. El 18 de marzo de 1989, a las 10:30 de la mañana, realizó el peor acto que puede cometer una madre. Tomó de los pies a Jaime, de solo 3 años, siendo el mayor de sus hijos, y lo azotó repetidamente contra el piso. La misma suerte correría después Juan Miguel de Dios. Todo el piso del departamento quedó manchado de sangre. Ella decidió deshacerse de los cadáveres, desmembrándolos con cuchillos para cortar carne, y enterró los cuerpos de los pequeños en los enormes macetones de la casa. Fríamente los colocó en la terraza, a la vista de todos los que pasaban cerca. Y así pasó un mes en el que ella continuó con su vida cotidiana. La ropa y los juguetes de los niños permanecieron en su lugar, y fue precisamente su hermano menor con el que siempre tenía problemas, Juan Miguel, entonces de 19 años, el que sospechó que algo debía haber pasado porque no tenía noticias de sus sobrinos. Evangelina, ante los cuestionamientos de Juan Miguel, su hermano, se derrumbó en llanto y confesó lo que había hecho con los pequeños. Su hermano inmediatamente llamó a la policía, que no tardó en encontrar los restos de los dos inocentes. Ella, con los ojos inundados de lágrimas, afirmaba que sus hijos habían muerto de desnutrición y que ella, al no saber qué hacer, solo los había sepultado. Evangelina fue detenida inmediatamente. Frente al Ministerio Público, se justificó diciendo que padecía trastornos psiquiátricos y que se encontraba en tratamiento desde hacía un año. Pero Juan Manuel, su hermano, la desmintió, aclarando el problema de mitomanía de su hermana. Durante la detención, Evangelina padeció el síndrome de abstinencia. El juez de primera instancia, Carlos Rodríguez Moreno, dictaminó que los niños habían muerto a manos de su madre. Esto basado en las pruebas periciales y las opiniones y testimonios de los expertos. Se recomendó su internamiento en un hospital de salud mental, pero no fue así. Terminó en el penal Ignacio Allende, en donde fue encerrada junto a otros criminales. Estuvo sedada por un tiempo para evitar que se suicidara. Y el miércoles 12 de abril de 1989, la familia de Evangelina finalmente reclamó los cuerpos de los dos pequeños que habían quedado abandonados en el servicio médico forense para poder darles buena sepultura. Se celebró la misa en la iglesia de Santa Rita de Casia. Evangelina permaneció en el Centro de Readaptación Social Ignacio Allende del puerto de Veracruz. En la cárcel se recuperó de sus trastornos e interpuso recursos legales para su liberación. Dentro del penal daba clases de aeróbics y fue nombrada reina del carnaval de los presos. Fue transferida al reclusorio de Perote y ganó una mención honorífica en el certamen literario Cartas a la Sociedad. Y ahí conoció al que sería su esposo, Óscar Sentíes Alfonsín, alias el Güero Valle, un reo de alta peligrosidad relacionado con un cártel
y quien en el 2008 consiguió la liberación de Evangelina. Por su parte, él fue asesinado ese mismo año dentro de una celda y hoy muy pocos conocen el paradero de Evangelina. Uno de los casos más tristes, bueno, todos son tristes, todos son dolorosos, en todos hay una víctima, pero este caso es especialmente triste por la hazaña y por la violencia que se comete en dos menores de edad indefensos, porque eran muy pequeñitos, eran pues casi unos bebés o estaban en su infancia más temprana. Evangelina pierde los estribos, los azota contra las paredes, quedan huellas, por eso la policía desestima esto que ella alega de que los hijos habían muerto de desnutrición. Pues no, por supuesto que no, las pruebas eran esas, la evidencia física de los cuerpos de los pequeños. Y hay muchas cosas que pensar de esta mujer, de la cual nadie sabe su paradero, pero entre las cosas que hay es uno, el abandono que sufre por parte del padre cuando se divorcian los papás, la violencia previa que ha tenido esta familia con el alcoholismo del papá, que seguramente una familia de mucho dinero o de, por lo menos de una clase media alta, el papá médico pero violento, se queda con la mamá y la mamá a ella le reprocha casi casi, yo creo que por gastar tanto, le dice que ojalá hubiera sido hombre. En esta época, estamos hablando de que ella nace en 1965, entonces sí es una época en la que todavía las mujeres teníamos muchísimo menos derechos y la vida de los hombres era considerablemente más fácil. Eso se ve como el hijo, el hermano menor, porque el hermano de Evangelina es menor, crece considerablemente más sano. Y Evangelina al final se va con el papá que la toma de dama de compañía como una sustituta de la esposa. O sea, le endosa una responsabilidad que no le corresponde a una niña de 15 años y tiene carta Mm. abierta y consume drogas y consume alcohol. Claro, el papá feliz porque él también consume alcohol y pues tiene una persona que lo va a acompañar sin reprocharle porque no es la esposa. Yo creo que Evangelina vive en un mundo de mucha falsedad y a lo mejor ahí es donde se origina esta mitomanía, en este conflicto que tiene con la mamá, con la familia y desgraciadamente quienes acaban pagando toda esta escalada de deterioro mental de Evangelina, pues son los dos pequeños. Una alma rota sin duda, pero sin duda no justificable. Doctora Mel. Sí, claro. Ella, efectivamente, creo que ahí también se puede ver que el rechazo de la madre, que debe haber sido muy grave, porque solo tenemos estas frases de, ay, gastas mucho, ojalá hubiera sido hombre, pero imagínate qué hay detrás de eso, sobre todo de ojalá hubiera sido hombre, ¿no? Hay un rechazo total de la primera figura de identificación que tendría una mujer, que es su propia madre, que entonces al rechazarla, de algún modo la empuja a que ella se vaya con el papá y el papá, como tú dices, la coloca en un lugar que no es el correcto y que sí debe haber generado estados confusionales, como sí de ser la parejita del papá, lo cual ya tiene su toque incestuoso, por lo menos en la mente, ¿no? Si es que no hubo alguna otra cosa por ahí en la realidad que no sabemos, pero un hombre que podía estar alcoholizado a menudo y una chica que también ya consume sustancias de muy joven, pues quién sabe. Entonces, este rechazo de la madre y este lugar como de privilegio donde la pone el papá, pero al mismo tiempo con un enorme descuido, como por un lado, lo que tú decías, no me va a reprochar porque yo me alcoholizo, pero eso no tendría que ser tampoco la razón por la que se le permitiera tener esta vida disipada, que ese es un error a veces de algunos papás y de algunos hijos, pero claro, los hijos tienen infinitamente menos madurez que los padres, cuando le dicen a sus papás, tú que me pones reglas a mí si tú haces esto y esto y esto. Y creo que ese es un buen momento para tocar ese tema, porque si bien es cierto que es obligación de los papás dar el mejor de los ejemplos para poder educar, porque es con eso con lo que más se educa, el que ellos tengan errores no significa que los hijos se escuden en eso, ¿sabes? O sea, va a ser mucho más difícil un papá que tiene un mal comportamiento poniéndole límites a un hijo, pero aún así lo tiene que hacer. No se puede dejar llevar porque el hijo le diga, pues tú haces, ¿no? El papá le tendría que decir, pues sí, yo estoy mal, pero tú no. Y de todas maneras a ti te cuido y a ti te pongo límites y a ti no te dejo andar con estos vagos y drogadictos y demás. De todas formas, no debería haberlo permitido. Entonces, ahí está ambivalencia entre el rechazo de la madre, la aceptación del padre, pero descuido de parte de los dos. Y ella termina yéndose por el peor de los caminos, que sí se ve claramente que le causa una perturbación gravísima.
en la mente, Oye, pero que es mira, todo lo que consume. ahorita lo que estabas diciendo, a ver, efectivamente, el papá es alcohólico y entonces tú podrías decir, claro, ella tomaba porque el papá es alcohólico. A ver, si ella no hubiera tenido este rechazo de la madre, si ella hubiera tenido este entorno seguro con su madre, no tendría por qué haber caído en estos vicios, no tendría que haberse, a ver, ¿cuál de los 2 ejemplos sigo? Si uno me trata bien, pero es alcohólico, pero la otra me odia, aunque, pobrecita, la maltrataron. Pues yo no quiero ser como mi madre, yo quiero ser como mi padre. Eso es lo que pasa, ¿no? Yo me acerco al ejemplo a donde me siento mejor. Sí tienes razón, y yo creo que debe haber habido una lucha de poder entre los 2 papás, porque si existe esto tan radical de me voy a vivir con mi papá, si la mamá está tan enojada porque fue violentada, pues también debe haber ahí muchísimo enojo, que creo que es lo que a ella se le conflictúa. Voy a decirlo de una manera muy tonta, pero se le cruzan los cables literalmente. Sí, no, no es tonto, es así, o sea, es muy gráfico pensarlo de esa manera. Y lo que yo apuntaba es, en ese sentido, como tú dices, una lucha de poder entre ambos padres, pero al parecer, al final de cuentas, ninguno la está cuidando, en realidad. Pasa Oye, muy y a ver, seguido. mira, Ujú, nomás para acabar nomás con lo que es el crimen, pero quien denuncia, quien busca, quien se preocupa por sus sobrinos, no es la abuela, no es el abuelo, es el hermano. Es el ujú. hermano el que dice: no he visto a mis sobrinos". Yo no sé si para entonces el padre habría muerto o no, pero yo creo que no. Pero, no he visto a mis sobrinos, ¿dónde están mis sobrinos? La familia mantenía a los niños, les habían retirado esta manutención que está terrible, porque si yo sé quién eres y en manos de quién están mis sobrinos, pues no, te los quito o hago algo, pero no te quito la manutención de mis sobrinos y te los dejo a ti, que sé quién eres. Y tienes estos arranques de ira que ya conocemos y consumes las sustancias que conocemos y eres una mitómana como sabemos. De ninguna manera jamás estoy culpando a la familia, no, para nada en lo absoluto, porque siendo ella mitómana, debe haber sido también muy manipuladora y debe haber hecho promesas de ahora sí me voy a portar bien, ahora sí los niños van a estar bien y debe haber jurado hasta que el hermano se preocupa y dice, no he visto a mis sobrinos, ¿dónde están? Y entonces encuentran esta tragedia. Sí, fíjate que sí, es lo que justamente también estaba pensando, que hay una negación, una especie de ceguera también por parte, al menos de la mamá, y seguramente del padre, si estaba todavía, como dices, con vida, para dimensionar la magnitud del problema, y el único que sí se da cuenta es el hermano, y es con el que tiene los pleitos porque es el que dice, ella miente, ella se gasta el dinero en otra cosa, o sea, es el único que, siendo tan joven, porque cuando descubre ya tiene, él tiene, perdón, apenas 19, o sea, quiere decir que estaba de 16, 17, 18, a lo mejor cuando él ya veía que esto estaba mal, y nadie más parece darle peso, sino como que, bueno, hay que ayudarla, pero no se ve que activamente se haga algo más eficiente para proteger a los pequeños y para ver si esta mujer se va a rehabilitar, como mira, finalmente dice que termina haciéndolo ya en la cárcel, ¿no? Entonces, uno tendría que pensar justo lo que tú dijiste, son tan manipuladores los adictos a veces, este tipo de personas a veces pueden ser muy buenos actores y sí pueden engañar. Lamentablemente sí pueden engañar, pueden prometer cosas y aparentarlas, pueden fingir que lo están haciendo bien y la gente se los cree. Y entonces también, como decías, no es culpar a la familia, es que a lo mejor de pronto sí daba la impresión de que estaba bien, pues mira, se muda al departamento frente a esta plaza, ¿no? Entonces, aquí estoy, miren qué bonitos macetones dorados, ¿no? Entonces, pues a lo mejor sí, la Claro. mamá, el papá pensaron, pues ellos están bien, o sea, es difícil darse cuenta, el que se da cuenta es el hermano, a lo mejor también porque él conocería más sobre las amistades y la gente con la que ella se había involucrado y los papás ingenuamente no les cabe en la cabeza, o la mamá sobre todo no le cabe en la cabeza en lo que ella está metida y el consumo tremendo de sustancias que tiene que sí le alteraron. Sí, pero ¿sabes qué creo? Que más que, o sea, no considero a los papás ingenuos, lo considero descuidados, Ujú. descuidados, porque ella intensifica su consumo de sustancias cuando ya es reina, porque la invitan a fiestas y demás, pero antes ya estaba con esos problemas, pero se juntaba con gente de la alta sociedad. En este párrafo del principio de la introducción,
Cuando habla de que tenía un grupito, una pandilla con la que se juntaba de chavos Ujú. poderosos, de familias pudientes, se menciona que entre ellos también había crímenes. Uno había matado a no sé quién afuera de un antro y otro había hecho otra cosa. ¿No? Y a todos se les había perdonado, se les sacaba del país, se les hacía para que pudieran liberar. O sea, los papás sabían con quién se juntaban porque eran parte de esa sociedad. Es esta sociedad permisiva, pretenciosa, que con tal de que pertenezcas a esta alta sociedad, pues mi hija, bueno, es lo normal, es lo que hacen todos los jóvenes, es que son los jóvenes del country, ¿por qué no se les va a dar permiso? Entonces yo creo que lo que ellos tienen es un egoísmo brutal con su hija, pues así son todos y no te va a pasar nada, hasta que una cosa es que seas adolescente y hagas cosas terribles, en el caso de Evangelina, como consumir sustancias, eh, y ya se habla de relaciones tortuosas porque sus novios en la adolescencia la Ujú. golpeaban, a pesar de ser una mujer bella, llamativa, reina de belleza, bueno, pues igual la golpeaban, la humillaban, la sometían, acaba al final de sus días sometiéndose a un criminal también, en la cárcel. Y se Exacto. empareja con 2 hombres que tampoco la respetan, porque uno es el padre de sus hijos, que yo no te voy a mantener, adiós, bye, y ni siquiera llevan su apellido. Los niños llevaban el apellido de ella. Después se mete con un hombre casado, vaya, o sea, me entiendo, no tiene una manera de relacionarse sanamente nunca, nu Nunca. nunca. No, y esto de la impunidad que está siendo avalada por la familia y por las autoridades, que hace que no haya límites, justo por eso, porque ya decía, sabían que podían hacer lo que quisieran y que no les iba a pasar nada, como dices, pero a eso me refería justamente, como creérsela ellos también, no va a pasar nada, nosotros resolvemos, pero no dimensionar que sí podía pasar y que podía pasar lo peor, que era que las criaturas inocentes en manos de una mujer desequilibrada terminaran de esa manera. Eso es lo que, o sea, no lo vio nadie. Ahora, ¿por qué ella hace todo eso? Como dice, perdió la cabeza, los niños lloraban, tenían hambre, pues porque está completamente intoxicada, o sea, ella ya trae un daño grandísimo por todo lo que consume sin parar. Entonces, pues no hay juicio de realidad, no hay freno, no hay nada. O sea, está totalmente fuera de sí esta mujer. ¿No? Y por eso, mira, como dice, que cuando ya por fin ella es encarcelada, padece el síndrome de abstinencia que debe haber sido terrible. Ella debe haber tenido crisis psicóticas y demás, porque ya su cuerpo estaba en una constante necesidad de tener las sustancias. Y ya, pues obligada por la circunstancia, se rehabilita de la adicción, ¿no? Y mira, y escribe esto, qué curioso, cartas a la sociedad, ¿no? Que es lo que le da la mención honorífica, pero como bien dices, de todas formas termina involucrada con un criminal que por medio de influencias la ayuda a lograr su libertad, pero no así evita el morir dentro de la prisión, asesinado. No, bueno, ella no muere así, ella no Él. muere. Él, claro, el criminal, por supuesto, pero Mm. ella sale, se pierde, Sí, hemos visto otros criminales, como el de los abuelos, como otros que Goyo Cárdenas, que escribe un libro, se hace abogado, y sí, casi lo vuelven héroe, terrible, ¿no? sí, Pero sí. bueno, era como el ejemplo de lo bien que estaban las cárceles en México, entonces lo utilizan para Ujú. eso. Hemos visto ese tipo de criminales que salen y alzan la voz, de ella no se sabe nada. Ella sale cuando cumple esta condena y no se sabe nada. Hay Nada. fotos de ella, de que podría ser esta, por ahí les voy a poner una fotito para que vean la que se supone que podría ser ella, pero nadie está seguro de dónde está, qué fue de su vida, y yo creo que, pues, haber cometido un crimen así no puede hacerte más que perder la razón cuando caes en conciencia. Pues sí, imagínate cómo vivir con esa culpa y si en efecto ella se rehabilitó y no quedó con algún tipo de daño permanente, muy complicado para ella vivir, ¿no? Aunque también a veces, pues a lo que acuden este tipo de personas es a la, no justificación, pero sí al único consuelo que les queda y es, no estaba yo en mis cabales, ¿no? O sea, es como no hubo intención consciente de hacer lo que hacía, estaba fuera de mí. Un Entonces, ataque es de Sí, un ataque de agresividad, como dicen. Sin embargo, también mencionan que los hijos para ella eran un estorbo. Ahora, esa parte de esa apreciación o ese juicio, pues solamente corresponderá a ella, lo que ella sentía por sus hijos o cómo solo lo sabrá ella. Probablemente nunca los quiso, probablemente era un estorbo, probablemente en algún momento tuvo algún destello de amor maternal,
pero los dejaba encerrados, los dejaba sin comer, los dejaba sin agua, y estamos hablando de niños de 2 y 3 años. No estamos hablando de 5 años de niños que pudieran hablar, abrir la puerta. Hemos visto muchísimos casos sumamente dolorosos de niños que padecen estas situaciones de maltrato, pero hay un hermanito mayor de 6, de 5 que logra abrir la puerta, pedir ayuda. Aquí no, aquí eran prácticamente unos bebés recién salidos de ser bebés, unos infantes muy, muy, muy chiquitos, incapaces de salir, de moverse, de saber qué hacer. Hemos visto casos como esta mujer criminal de los Estados Unidos que abandona a su hija 10 días en una cuna y se va de vacaciones, por supuesto, cadena perpetua. Esta parte de desconexión, de falta de empatía, de psicopatía, de casos súper dolorosos que hablan de una situación muy descompuesta, que han sido históricamente, han existido este tipo de casos, pero no dejan de ser horroríficos, terribles, terribles, terribles y muy dolorosos. Sí, porque como decimos siempre, en un escenario así habría muchos posibles desenlaces distintos, que no porque fueran menos dañinos es que fueran buenos, pero por lo menos no habrían llegado acá, como lo que han hecho muchas mujeres que también caen en esta cuestión de las adicciones y lo que hacen es abandonar a sus hijos. Los dejan y se van. Pero eso habría sido infinitamente mejor que lo que ella hace, pero ella no, ella se va a vivir y se los lleva. Entonces también ahí hay algo que, ¿qué estaba pasando, no? En la familia, como te digo, seguramente sí, ella era capaz de engañar. Yo no sé si también dice, bueno, perdió la cabeza y se puso violenta porque estaban llorando, pero a lo mejor ella sí descargó una ira también muy ya contenida de tiempo en ellos, o sea, sí lo quiso hacer a lo mejor en algún nivel para descargar su ira, porque otra forma de deshacerse de ellos si no los quería era simplemente haberlos abandonado. Ah, Y ya, claro, por supuesto, abandonado con el hermano era muy joven, a ver, ella nace en el 65, en el 89 debe haber tenido 23 años más o menos, 23 o 24 años, el hermano tenía 19, 20, pero seguramente el hermano los hubiera cuidado mejor. Ahora, hay que destacar una cosa que no le quita de ninguna manera la culpabilidad de esta mujer. Yo digo, yo, Guadalupe, supongo que tenía mucho más salud mental su hermano menor que ella, porque los hermanos segundos nacen con la protección del primero. Lo ujú. a los que reciben la inexperiencia de los padres, los experimentos de los padres, la disciplina férrea de los padres, sobre quienes se deposita las expectativas de los padres, es sobre el hijo primero, y en el Ujú. hijo segundo no existe tal presión. Y también a lo mejor con esto de que la madre parece que prefería tener hijos varones y por eso le dijo a ella, ¿por qué no fuiste hombre? Y este sí fue hombre, pues también a lo mejor lo trató distinto No, y mejor. claro, pero además era generacional, Mel, estamos hablando de una mujer que nace en el 65, el hermano tiene que haber nacido más o menos en el 69, era generacional, por supuesto que, había 5 niñas en la casa y un hombre, bueno, mijitas, Todavía. atiendan a su hermano. ¿Quién se va a hacer cargo del negocio? Está la hermana mayor, la que sigue, y el tercero. Pues dénselo al hombre, aunque no sepa nada, aunque sea un vago, no importa, porque es hombre. Eso era una cuestión generacional con la que gracias a Dios las cosas han cambiado, pero se entiende este absurdo de la mamá, porque es un absurdo de la mamá también. El abandono a los hijos hay que prestarles atención, hombres, mujeres, y valorar lo que son, ¿no? Pero sin duda, la culpa de los padres, uno u otro, no justifica de ninguna manera el proceder de esta mujer, que pierde la razón, que está metida en adicciones, y desgraciadamente sucede esta tragedia con estos 2 pequeñitos. Doctora Mel, ¿algo que quieras agregar? Ay, pues es una tristeza enorme y aquí sí creo que por lo menos algo rescatable es que cuando la persona sienta, y por eso es bueno hacer estos programas, porque los ven personas de distintas edades, desde luego está pensado para adultos, pero pueden ser adultos jóvenes que si están atravesando problemas en sus familias, que si se están sintiendo abandonados, acorralados o demasiado estimulados por este medio en el que estamos, que lo piensen 2 veces y que si consideran que no están pudiendo con algo, que pidan ayuda, porque aquí sí claramente lo que se ve es que este problema de las drogas es lo que llevó a un final que no tendría por qué haber ocurrido. Aquí sí hay una mente muy alterada, era una mujer que estaba realmente muy, muy metida en esto y aquí sí creo que la prevención en ese sentido es muy importante. Por supuesto, y esta salida del penal, pues no debe haber sido, debe por eso haberse escondido, porque cuando es el funeral de los niños hay gritos, gritos y consignas de parte de toda la población
en su contra. pidiendo, ajá, pidiendo justicia para los pequeños. Claro, por supuesto, una sociedad muy dolida, la de Veracruz y la de todo el país y de cualquier persona que se entere de este caso. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado este día miércoles, este día de almas rotas. Hay muchísimas cosas de almas rotas, hay unos termos, unas tazas bellísimas, pasen por ellas. Me encantan, pero bueno, gracias a todos sus comentarios, sus likes y gracias por compartir este programa. Gracias, doctora Mel. Muchas gracias, nos vemos.